11. Diencéfalo y cerebelo. Paul Ruiz. Diencéfalo. El diencéfalo es la región anatómica del cerebro que se encuentra entre el tronco encefálico y los hemisferios cerebrales. Se extiende por delante entre el agujero interventricular y la comisura blanca posterior hacia atrás. En la línea media se encuentra el tercer ventrículo, cavidad que lo separa en dos regiones simétricas. El diencéfalo se divide en 4 zonas bien definidas, las 2 primeras son las más importantes. El tálamo, el hipotálamo, el subtálamo, el epitálamo. Figura 11.1. Cara interna de una región del hemisferio derecho en la cual se puede observar estructuras del diencéfalo, hipotálamo y tálamo, y el cerebelo. Tálamo. El tálamo y sus conexiones. Es la región más grande del diencéfalo, comprende una zona ovoide de sustancia gris ubicada a ambos lados del tercer ventrículo. En el interior del tálamo se encuentra la lámina medular interna, que separa al tálamo en 3 regiones, anterior, medial y lateral. En estas regiones se encuentran los núcleos grises, sobre los cuales comentaremos sus funciones. Núcleos del tálamo. La zona anterior del tálamo contiene el núcleo anterior que forma parte del sistema límbico. Participa en el procesamiento de las emociones y en mecanismos de memoria reciente. La zona medial del tálamo tiene el núcleo dorsomediano, tiene amplias conexiones con la corteza prefrontal e hipotálamo, participa en la integración de aferencias viscerales, olfativas, somáticas, así como en mecanismos que permiten percepciones subjetivas y emotivas. La zona lateral del tálamo es la más extensa, tiene varios núcleos, algunos de los cuales juegan un rol importante en el procesamiento de la información motora, reciben aferencias del cuerpo estriado y del cerebelo, proyectando respectivamente a la corteza premotora y a la corteza motora primaria. Otros participan en el procesamiento de la información esteroceptiva y propioceptiva proveniente del territorio medular. Algunos aspectos funcionales del tálamo. Las conexiones que el tálamo establece con la corteza son siempre ipsilaterales. Del mismo lado, no existen conexiones directas con la corteza del lado opuesto. Se acepta que el tálamo está involucrado en 2 grandes grupos de sensaciones, las discriminativas en que participan los sentidos especiales como visión, audición, tacto, dolor y las afectivas. La afectividad que un individuo demuestra está íntimamente ligada a su tono emocional. Por ejemplo, estar enfermo o sentir bienestar, estar alegre o triste imprimen un sello distinto a la expresión de afectividad. El nivel de desagrado o de agrado que cualquier estímulo produce en una persona dependerá su estado emocional. Así, por ejemplo, el mismo estímulo doloroso de temperatura o de tacto puede evocar una notable variedad de respuestas subjetivas en el individuo. Hipotálamo. Hipotálamo y sus conexiones. Esta estructura se encuentra en la zona más anterior e inferior del diencéfalo, caudalmente delimita con el mesencéfalo, medialmente forma las paredes laterales del tercer ventrículo y lateralmente está en contacto con el subtálamo. El hipotálamo establece múltiples conexiones aferentes relacionadas con funciones viscerales, olfativas y del sistema límbico. Recibe información sensitiva, somática y visceral, que llega a través de la formación reticular, la corteza frontal, el hipocampo, la amígdala, el tálamo, el mesencéfalo y la retina. Las conexiones eferentes también son muy numerosas y complejas. Se dirigen al tálamo, formación reticular, tronco encefálico y médula espinal, lo que le permite influir sobre los centros del sistema nervioso autónomo. Núcleos del hipotálamo. Los núcleos están agrupados en 2 regiones, medial y lateral. En la zona medial algunos de los núcleos más importantes son, preóptico, parte del también está en la zona lateral, paraventricular, en la zona lateral, supraóptico, supraquiasmático y mamilares, parte de ellos también están en la zona medial. Funciones del hipotálamo. Funciones nerviosas. Control de funciones autonómicas. Distintos centros del hipotálamo ajustan y coordinan actividades de centros visceromotores del tronco encefálico y de la médula espinal, para regular frecuencia cardíaca y respiratoria, presión arterial, actividad digestiva, etc. Control de actividades somatomotoras involuntarias. El hipotálamo es capaz de dirigir patrones somatomotores asociados a emociones de rabia, placer, dolor, actividad sexual, entre otras.
Coordinación y control de actividades nerviosas y endocrinas. Esta función se produce a través de mecanismos reguladores entre hipotálamo e hipófisis, como se verá en capítulos posteriores. Participa en la regulación de la temperatura corporal. Estos mecanismos permiten la coordinación con otras regiones del sistema nervioso para inducir mecanismos de producción o disipación de calor. Control de ritmos circadianos. El núcleo supraquiasmático es uno de los centros que coordina los ciclos que tienen que ver con la luz y la oscuridad. Este núcleo recibe conexiones directas de la retina, permite a través de conexiones con otras áreas del hipotálamo actuar en conjunto con la glándula pineal y formación reticular en la regulación de estos ciclos que se repiten a lo largo del tiempo. Funciones endocrinas. El hipotálamo también establece conexiones con la hipófisis de dos maneras, a través del tracto nervioso hipotálamo hipofisiario y de un sistema porta de capilares sanguíneos. El tracto nervioso hipotálamo hipofisiario permite que las neurohormonas vasopresina, o antidiurética ADN, y oxitocina, OT, que son sintetizadas por neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular respectivamente, sean liberadas en los terminales axónicos que contactan con la neurohipófisis. Estas neurohormonas actúan produciendo vasoconstricción y antidiuresis. Vasopresina o contracción de la musculatura uterina y de las células mioepiteliales que rodean los alveolos de la glándula mamaria en la mujer, OT. Por otra parte, el sistema porta hipotálamo hipofisiario, formado por capilares en red que desciende al lóbulo anterior de la hipófisis, es por donde se llevan factores de liberación e inhibición, neurohormonas, que son sintetizados en el hipotálamo. La acción en el lóbulo anterior de la hipófisis inducirá la producción y liberación de hormonas, adenocorticotrofina, folículo estimulante FSH, luteinizante LH, tirotrófica TSH, hormona del crecimiento YH y prolactina PRL. Se profundizará en esta temática en los capítulos correspondientes a sistema endocrino. Cerebelo. Bases anatómicas y fisiológicas de la función cerebelosa. El cerebelo ocupa casi toda la fosa craneal posterior. Está compuesto por una capa externa de sustancia gris denominada corteza cerebelosa, una capa interna de sustancia blanca formada por los axones que salen y entran de la corteza y tres pares de núcleos cerebelosos profundos en la sustancia blanca, que son las estructuras cerebelosas de las que parten la mayoría de los outputs. La corteza del cerebelo está formada por tres capas y solo 5 tipos de neuronas, estrelladas, en cesta, de Golgi, granulares y de Purkinje. Control de la postura y el movimiento. El movimiento puede dividirse en dos formas generales. La primera es la forma aprendida, voluntaria, consciente y dirigida, generalmente mediada por músculos flexores. La segunda se caracteriza por un tono muscular postural antigravitatorio, que suele ser subconsciente e involuntario y es el resultado de la contracción de músculos extensores. El inicio del movimiento aprendido, dirigido y voluntario es responsabilidad de un grupo de neuronas motoras superiores llamadas sistema piramidal. El grupo de neuronas motoras superiores que forma el sistema extrapiramidal se encarga de iniciar el tono muscular extensor postural y antigravitatorio. Un tercer grupo de neuronas motoras, las del cerebelo, coordina el movimiento iniciado por los sistemas piramidal y extrapiramidal, comparando de manera constante el movimiento intencionado con el real y haciendo los ajustes necesarios. Todo este sistema recibe información exterior a través de dos sistemas diferentes y complementarios. Por un lado encontramos el sistema de receptores de estiramiento de los músculos esqueléticos, propioceptores, mecanorreceptores, y por el otro lado el sistema vestibular. Este último está compuesto por un sistema de receptores localizado en el oído interno, que informa al cerebro y cerebelo sobre la posición y el movimiento de la cabeza en el espacio. El cerebelo, que en latín significa pequeño cerebro, se sitúa en posición caudal a la corteza cerebral y dorsal al tronco encefálico. Contiene cerca de 50.000 millones de neuronas, en comparación con los 22.000 millones aproximados de neuronas de la corteza cerebral. El cerebelo no es necesario para la sensibilidad o el movimiento. La fuerza muscular permanece casi intacta, aunque este órgano sufra una grave lesión. Sin embargo, es imprescindible para coordinar el movimiento iniciado por otras partes del cerebro, ya que ajusta los impulsos de salida de los sistemas piramidal y extrapiramidal. Las lesiones del cerebelo producen defectos clínicos significativos en la forma de realizar los movimientos. Para ejercer su función principal de coreógrafo de las órdenes motoras, el cerebelo debe recibir primero la información de los sistemas piramidal y extrapiramidal sobre el movimiento que ha ordenado.
También recibe información de los usos musculares, los sistemas visuales, vestibular y otros receptores sensitivos para conocer el movimiento que en realidad se está realizando. Cerebelo y memoria motora. Además de la función principal mencionada previamente, en cuanto a que el cerebelo funciona como el regulador y no como el iniciador primario de la actividad motora, la influencia colateral de las células de Purkinje sobre los núcleos profundos puede modificarse con la experiencia motora. En los seres humanos, cuando se está aprendiendo una actividad motora, como podría ser andar en bicicleta, es necesario concentrarse. Sin embargo, después de aprendida la rutina, sobre todo por parte del cerebelo, este se hace cargo de la coordinación y el sujeto puede concentrarse en otras cosas mientras anda en bicicleta. Las enfermedades cerebelosas causan trastornos de la coordinación. Afecciones en el cerebelo, traumáticas, estructurales o de cualquier tipo, afectan la coordinación de los movimientos voluntarios. Cuando están distorsionados se le denominan ataxias, algunas de las que pueden presentarse son, la dismetría. Errores de rango y fuerza de movimiento, por ejemplo, el paciente no puede tocarse con su dedo índice la nariz, discronometría, retraso en realizar una actividad o realizarla muy lentamente. Lentamente.